para aparecer en rojo cuando estemos transmitiendo. Bien. Ahí Bien. dice Zoom, configuración, su reunión para Facebook Live. Y estamos arrancando. Estamos transmitiendo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Irma, hola Tommy, los estaba extrañando. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy Buenas y bien, santas. muy bien. Estamos demorados, estuvimos un poquito demorados. Sí, pero bueno, ya está, ya estamos acá. Bueno, es domingo por la tarde, compréndannos. Hoy nos costó organizarnos. Hoy tuvimos que organizarnos y estábamos como más lentos, así que nos demoramos un poquito. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan las chicas? Muy bien. Todo bien, todo muy lindo. Me alegro. Día hoy del sol, estuve un ratito al sol, muy Bahía Blanca recomendable. está hermoso. Bahía Blanca estaba hermoso para ir a caminar, para tratar. Hermoso. Una tardecita muy bonita. Una tardecita muy bonita. Bien. Bueno, para el que no nos conoce, yo soy Vanina, Tommy, Irma, y nosotros siempre hacemos estos encuentros, o cada 15 días, o cuando nosotros podemos. Tenemos un canal en YouTube que se llama Ahayu, ¿sí? Y somos comunicadores de bioexistencia consciente de Humano Puente. Y siempre vamos a ir hablando de algunos temas que pidan o que nosotros resonemos. En general, lo que estamos haciendo es el tema que sentimos o un minuto antes, o unos minutos antes, o el día anterior, y realmente no lo organizamos, así que vamos hablando de lo que nos conocemos, de lo que va saliendo, y así que bueno, hoy queríamos hablar sobre el tema de cómo los niños muestran los síntomas de los padres, ¿no? Que en realidad nosotros lo podemos ver al revés, como que los niños están enfermos, pero en realidad van a mostrar los dolores de los padres, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con ese tema, pero antes, bueno, decirles que Bioexistencia Consciente y Humano Puente, los padres de lo que es Humano Puente es Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, ¿sí? Así que por si alguno no conoce, a la página www.humanopuente.com.ar, ahí pueden encontrar actividades, videos, los consultores, hay muchos consultores en Bioexistencia Conscientes para hacer consultas. En Argentina y en todas partes del mundo hay consultores y hay como para ir eligiendo. Vayan eligiendo y con el que van resintiendo van y se atiendan. Genial. A ver, cuando viene alguien a la consulta, muchas veces me ocurre que viene porque está preocupada, una madre anda preocupada por el síntoma de su niño. Mi niño tiene algo y viene a la consulta justamente, o sea, por ese síntoma. O que siempre vamos diciendo es que el niño solamente te está contando una historia que estás teniendo vos o que no está resuelta en vos y que este niño simplemente te está mostrando una escena en tu historia que no está resuelta y que hace todo el esfuerzo posible este muchachito, muchachita, para contarte algo que está en vos. Y muchas veces acá, esto que siempre dice Pablo y decimos nosotros, ¿no? Mamá no es culpable de nada, papá no es culpable de nada, acá no hay culpables, acá no hay un juicio de valor, decir, porque, o sea que yo enfermé a mi hijo, no, acá no hay culpables para nada, bajo ningún punto de vista. Lo que sí hay es que hay una escena, hay una película de tu historia en la cual este niño te está contando una escena mediante un síntoma que se llama X, cualquier cosa. Y a partir de ese síntoma, porque vos venís a la consulta como la mamá que viene preocupada por este síntoma, vamos a ir a ver dónde está esta historia en tu universo. Vamos a ir viendo dónde está. ¿Cómo es esa escena? Esa escena tiene un tono de escena, o sea, hay un dolor inmenso, no es cualquier escena, sino es una escena en donde esa persona quedó embebida en mucho dolor. Por eso esto que los niños van a expresar esos espejitos, ¿no? Que espejitos nuestros, van a expresar ese dolor que quedó sin gestionar, tanto puede ser de mamá, que por supuesto ya se fue gestionando dentro del útero, o también en algún ciclo en particular donde está pasando, como por ejemplo, el niño tiene 3 años, viene la mamá a consulta y tal vez son los 3 años de esa mamá,
donde está lo más importante a encontrar, ¿sí? Más allá que desde el contemporáneo empezamos, a los 3 años de la mamá, tal vez justamente lo que está expresando este niño o esta niña es lo que a ella le pasó en su momento. Eso también, eso, porque están embebidos los nenes Una están en la burbuja, una misma, como burbuja. la misma esfera, claro, la misma Una burbuja burbuja. de mamá, papá, ¿sí? Papá también. A veces puede ser más puro de papá que de mamá. Generalmente siempre vamos a la mamá, ¿no? Porque es la que más preocupada que viene a consulta, pero yo he trabajado con papás. He trabajado Sí, con sí, papás y los niños también se están. Así que totalmente. Es importante también aclarar en esto de estas emociones que refleja el niño, que siempre un síntoma va a ser un recuerdo no sanado. O sea, hoy lo estamos hablando con respecto a los niños, decidimos hablar de los síntomas en los niños, pero siempre un síntoma, cualquier síntoma que tengamos, y en Humano Puente llamamos síntoma a todo aquello que no nos permite vivir una vida plena, siempre es un recuerdo no sanado. Entonces ese recuerdo va a estar en el universo de mamá. Es importante la diferencia de que esta emoción el nene la vive porque yo la vivo, no es la mirada profunda. Nosotros sentimos y lo vemos por miles de casos resueltos, que el niño es la creación del universo de la madre. No son emociones que se pasan, porque entonces entraríamos en un plano emocional o lo veríamos desde el punto de vista hasta psicológico. Pero aquí el punto de lo que propone Humano Puente es que yo soy el creador de mi universo. Como decíamos, nunca una madre o un padre culpable de una realidad, sino simplemente responsable. Y ese niño es mi propia creación dentro de este universo y viene a mostrarme determinado recuerdo no sanado. Que también, o sea, que puede estar en los 3 años de la mamá, pero también tenemos el proceso de la propia gestación de ese niño, pero también la mitad de la edad de esa gestación. O sea, si la madre ha gestado a ese niño a los 30 años, ¿qué ocurrió en esa mitad de la edad de los 15? Así que como para ir dando pequeños indicios de que la persona que nos está escuchando pueda encontrar qué pasó, si no lo aclara en este momento la emoción, qué pasó en estos ciclos, o ahí mismo, como decía Vani, a mis 3 años, ¿qué pasó a mis 3 años? sí. Algo Desde que yo ahí se siempre van a digo, poder guiar. No, Tommy, dale, dale. o sea, algo que muchas veces digo yo, o sea, cuando me vienen con una historia, algo, un niño, o sea, lo primero que uso yo es en mi foto de mi niño acá. Entonces, Muy bonita. en algún momento de esa historia, esta mujer o este padre que viene a consulta ha sido así igual y ha estado embebido en un universo y como ha estado embebido en un universo de papá y de mamá, y para la biología este nene es este hombre, o sea que esto que pasó acá está vivo, porque todo lo que para la biología generó vida va a ir tendiendo a ir repitiendo las escenas hasta tanto uno vaya tomando conciencia, o que vamos a ir a ver es qué pasó acá en mi historia partiendo de este síntoma. O sea, partiendo de este síntoma que me están moviendo mi historia hoy, vamos a ir, o sea, como decía La Irma, realidad aparente. o sea, a la mitad de la edad, a la mitad de la edad, en estos ciclos de repetición necesarios, y vamos a ir a ver, en dónde yo me siento identificado acá, porque probablemente esto que este niño me esté mostrando a mí, lo viví yo. Que Bien. seguro o sea, o he Seguro estado lo viendo, viví. Sí. seguro, o sea, de que estoy viendo yo, o probablemente esté un poquito más atrás en la gestación. También puede estar en Podemos, la gestación. sí, Decime. podemos explicar esto de pero por qué nosotros como mamá o papá creamos a ese niño que nos está mostrando ese síntoma, ¿no? Siempre desde el lado biológico, nuestro inconsciente biológico va a tender a crear esa situación para que nosotros sigamos viviendo. Esto siempre lo repetimos desde esto de que no es esta parte psicológica, sino que es la parte biológica, donde la biología ha considerado que determinada situación
¿sí? En donde no se evalúa si es linda o si es fea, sino que simplemente, digamos que cuantificó y se dio cuenta la biología que daba más supervivencia o una vida más larga. Entonces, por eso es que se repite, ¿sí? Pasó a los 3 años, ejemplo, a mamá, yo como mamá a mis 3 años me sucedió algo, ¿sí? Que fue de mucho dolor y la vida continuó, ¿sí? Yo seguí respirando, seguí creciendo, después soy mamá, estoy gestando ese bebé, o por supuesto que ahí también van a pasar cosas, acorde a Ahora, esa emoción, ese universo de la gestación tiene ese color ese de color mi y ese niñez, tono, ese exacto, tono. Claro. sí, totalmente. Y entonces, cuando llega mi niño a mis 3 años, y después vamos a aclarar esto del síntoma y la historia, ¿no? Para que no haya confusión también en eso. Hay que ir desglosando despacito porque tal vez hay alguien nuevo escuchando y se puede pensar que es al revés. Pero para ser didácticos lo explicamos así. Tenemos a este niño de 3 años que nos va a mostrar, a recordar a través del síntoma, por eso el síntoma hay que abrazarlo, hay que quererlo, aunque hoy Aunque tal vez no lo duela, puedan aunque duela comprender lo que y estamos uno tenga diciendo, bronca en esa cosa. tal Claro. cual, porque nos va a dar una guía, nos va a decir qué es lo que nos está pasando. Es un código que hay que decodificar, es un código que hay que entender. Y cuando se entiende desde el sentir, por supuesto, a través del inconsciente, es que se empieza a sanar ese niño y aparecen esos milagros lógicos que tantos consultores han Ujú. trabajado con madres, estos Claro. no se trabaja con niños, no se trabaja. Eso, podemos aclarar eso, Claro. Vani, que Sí, sí, todos los sí, sí, niños que claro, se han claro. El niño no sanado va a la consulta. en El niño Humano nunca va a Puente, la el consulta. niño nunca va a la consulta. Quien viene a la consulta es la mamá. Y en esos síntomas de mala fama, esos síntomas incurables, vienen mamá y papá. Mamá hace su consulta, papá hace su consulta y trabajan desde sus dos universos. Pero nunca un niño va a la consulta. Ujú. Y radicamos de que son niños, pero las emociones y esa creación está en 11, 12, 13 años. Por ahí podría venir a la consulta un chico de 16, pero si Claro, no, siempre viene mamá. Sí, sí. porque, o sea, Sí, esa y lo que me historia va a gustaría, estar ahí, va a estar ahí la está ahí, historia. Va está. mamá, va la historia, o sea, es eso. Me gustaría Muchas veces aclarar esto que ocurre, sí, mostraste con tu foto, Tomás, para que no se mi perdiera, niño, porque fue genial, bonito. porque es Sale hermosa. tenelo ahí, porque va a Mi ser muy niño siempre gráfico anda esto. conmigo, mi niño siempre Si anda yo conmigo. tengo, Apóyalo si ahí. yo tengo, No hay cosa claro, loca. si yo tengo esta emoción en mi hijo, ¿bien? Claro, Sí, Que tiene acá. esa edad, ahí, yo estoy acá, tengo un niño de esa edad que refleja esa emoción. Yo voy a ir en algún momento a la gestación, a la mitad de la edad, pero voy a llegar a ese niño. A este Si niño. mi niño, esto de que el círculo de tiempo se repite siempre en la función de dar vida, si ese niño de 3 años, mis emociones le permitieron la vida, porque yo ya viví Claro, esto en la gestación y vivió, yo al final voy a llegar a ese niño, pero ese niño está embebido, es lo más importante de encontrar este círculo, está sí. embebido en las emociones de mis padres. que está Y arriba, cuando o yo, sea, claro, claro, más y vale. cuando yo llegue a la niñez de mi mamá y de mi papá, van a estar embebidos en la emoción de sus madres. Entonces, Claro. esto es lo bueno de entender este círculo de esos Sí, es como niños una, o y sea, niños. es una burbuja dentro de otra burbuja y Tal dentro cual. de otra burbuja y otra burbuja, de que viene bajando quizás por generaciones, generaciones y generaciones, hasta que nace alguien y dice, bueno, a ver si me toca a mí resolver el conflicto, y Pero ahí mediante esta entra el escena, propósito. pero ahí Está entra el muy bueno lo que propósito, por decís. supuesto. O Ahí sea, entra el propósito. exactamente. Sí, sí, Y No, sí, sí, explícalo, sí. aparte, el explícalo. síntoma se instala en la biología de un niño desde, Sí. desde una erupción a una leucemia, se instala en un niño, en su biología, porque esto a nivel emocional se repitió, se repitió, Se se repitió y se repitió, se repitió. repitió. Cuando un síntoma, en esto que decía Vanina de agradecer y de honrar ese síntoma, cuando ese síntoma se instala en mi biología, viene a golpearme la puerta. O sea, yo ya no puedo mirar para otro lado, no es una emoción que yo puedo dejar, algo que me incomode. Está en mi biología y se hizo materia. Y cuando se hizo materia, me dice, acá estoy. Pero lo más importante que dice, acá estoy, vos viniste para esto. Ese Lo que síntoma en mi pasa acá es biología, que justamente este síntoma dice, acá estoy en tu hijo, acá estoy, claro, o sea, te estoy mostrando el síntoma en tu niño.
Claro, A eso, pero es mi espejo. Eso es es lo mi más espejo, importante en lo que vamos es a mi historia. insistir hoy. Claro, Ese niño soy yo. ¿Está en la biología de mi niño y yo creo que está separado? No, soy yo. soy Son yo. mis emociones expresadas en su biología, pero en estos círculos de tiempo. Por eso, aquí va a ser más fácil comprender que no hay nadie culpable, porque mi Exactamente, a eso niño quería llegar. viene a reflejar a mí como niño, pero además va a reflejar a mi madre como niña, y así vamos a encontrar esos círculos de dolor que para el inconsciente del clan que prima sobre mi inconsciente individual, permite que ¿Viste? este clan siga con vida. Exactamente. Por La ejemplo, supervivencia de la podemos, especie. Claro. de la especie, Vanina, un sí. niño puede estar expresando, ¿cómo se le dice cuando una cistitis o no me acuerdo el Infección síntoma? urinaria. La infección Infección urinaria, ahí urinaria. está. Un niño puede estar expresando eso, ¿sí? Ese síntoma, infección urinaria, y en realidad, a nivel emocional, la mamá puede ser que no tenga nada a nivel biológico, digamos, lo expresa el niño, pero a nivel emocional, Está de viviendo la historia. pensamiento, está claro, está embebida en ese pensar, de estar diciendo por qué tengo esta invasión de territorio, o qué Ah, pasa a nivel, puede también ser a nivel sexual, ¿no? Y no, biológicamente en ella no se expresa, pero se lo expresa el niño, ¿sí? Y así, de generación en generación, como dijo Irma, tal vez es una gestión, un dolor que la abuela no lo pudo gestionar, y no lo expresó la hija, lo expresó el nieto. También puede pasar eso, que ujú, salta de generación. Pero quería retomar esto del propósito, en el cual Ujú. nosotros elegimos crear este árbol, este código de árbol, este código de familia, porque tenemos un gran propósito, por supuesto que va evolucionando con el tiempo, no es que es un propósito definido, sino que va evolucionando, pero dentro de ese propósito, esto que hablábamos la otra vez en ese ujú. Instagram, Tommy, que bueno, hay distorsiones que venimos a trabajar, A esas trabajar. vallitas que decíamos que teníamos que saltar. Eh, y bueno, Vallas. acá tal vez una de esas Vallas. vallas A grandes, veces vallas. una A veces vallas. A distorsión veces son. es esa invasión de territorio o desde otro lado, y elijo crear ese árbol perfecto. ¿Sí? Esto quiero decirlo, aclararlo, que bueno, que no es culpable nadie, sino que yo lo elijo en ese Esta clan, crear semana, ese clan. o sea, la semana que pasó, atendí a 2 personas, o sea, justamente con infección urinaria. Y empezamos a hablar del Mira, conflicto de territorio, y la persona me decía, la verdad, no me siento invadida en ningún lado, yo no estoy nada, y empezamos a sacar, y yo, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Ah, no, era ella la que invadía a todo el mundo, era ella la que le invadía el territorio a todos los demás, y lo estaba viviendo como un rechazo, porque era como o sea, era como, o sea, como una especie de contradicción, o sea, que estaba, o sea, teniendo. Ella estaba obligada a hacerse cargo de todo, y terminaba invadiendo a los demás, pero en el fondo no tenía ganas de hacer nada. Dije yo, basta de que sea, claro, las pero está invadida en responsabilidades sus caigan sobre mí, tiempos, pero está claro, está invadida en invadida todos en los su... aspectos de su vida. Estaba permanentemente, y era tan sutil, era Sí, tanta sutileza de que tomó conciencia, empezamos a hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque en ese instante empezó a decir, no, a mí no, o sea, yo invadir no, hasta que, bueno, aflojamos un poco y empezamos a jugar ahí. Así que vamos a ver qué lindo, qué qué Tenemos le lindo. pasa a algunas su buen empeño. preguntitas ¿Hay para preguntas seguir y ya? para ¿Hay No, gente que ir. nos está Sí. mirando? Mirá. Por ejemplo, yo no Roxana miré. pregunta por qué a los 3 años. Pusimos a los 3 años por el hecho de que, como referencia, el chico puede tener un síntoma a los 3, a los Ah, sí, 5, ¿no? es un Es un ejemplo. ejemplo, no es Sí. específicamente que No, tengamos que no. ver algo a los 3. Y después, por otro ¿Y lado, cuánta es gente? interesante que Roxana pregunta si puede ser el padre. Sí. Aquí es como interesante esta pregunta, porque en principio, si yo lo estoy preguntando, no sé si Rosana es mamá o no, pero supongamos que la mamá normalmente dice, mira, esto acá no está. O sea, voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Que puede estar en un niño, o sea, que no tiene que ver conmigo, pero recuerdo mis primeros pasos en Humano Puente. Yo recuerdo que yo planteaba el hecho de que en un control por un viaje, uno de mis hijos tenían los valores
como la glucosa alta, que no era mucho, pero que en esa edad de la preadolescencia, la doctora había dicho, bueno, hay este tema de glucosa en la familia, ¿no? Hablando de glucosa alta y hablando de diabetes. Yo recuerdo cuando yo fui a mi primer jornada con Pablo, que yo le planteo esto a Pablo de esto de la glucosa alta en hijos, que en este caso no eran niños, para mostrarle a Roxana que puede pasar que yo estoy con esto en un niño de 14 años. Sí, sí. Y entonces mi reacción, por eso la quería comentar, mi cuestión fue, ¿hay diabetes? Y yo le digo a Pablo, en mi lado no, la diabetes está del lado del papá. Claro. Es más Porque fácil. estoy acá, no, Más aquí estás, pero también es el primer paso. O sea, desde acá, cuando yo empiezo este camino, o los que quizás hoy no se empiezan a encontrar, no, acá yo no lo tengo, porque puede ser real, o sea, esto es real, por eso se los digo. Seguro. O sea, no es ni siquiera una negación, es, ¿hay diabetes? Y yo dije, no, de mi lado nunca nadie tuvo diabetes, está en el árbol del padre. Y aquí fue muy gracioso esto de encontrar que allí estaba la diabetes en la biología, pero en el lado materno estaban las historias de resistencia, de lucha, de amor, de desamor, de acostumbramiento, de parejas divididas, durmiendo en camas separadas en la misma casa. Entonces, es interesante esta pregunta de ¿puede ser del padre? Para que se entienda de un lado el árbol holístico y del otro lado a nivel emocional, digamos, ¿no? Tal cual. Las historias. Las historias estaban de un lado, la misma las emociones y el dolor. diferente. Claro. Exacto, pero aquí estaba instalado en la biología. Ahora, desde mí salió esta pregunta, por eso es interesante plantearla, salió esta pregunta de, ¿puede ser del lado del padre? Porque resulta que el nene tiene un tema en el pie y el papá tiene ese tema, no lo tengo yo. Claro, yo no voy a tener el tema del pie, pero sí voy a tener historias de maternidad, historia de conflicto de madres, mi conflicto con mi propia maternidad. O sea, puede ser posible que yo no esté viendo por negación, pero también que sea así, que no esté en la biología de mi lado de mamá. Es interesante también esto, que en un lado pueden estar las emociones, como dijimos, se repitieron las emociones, y acá llegó alguien que me lo muestra en la biología. Pero también puede ser, aquí están todas las historias, todas las emociones, y del otro lado ya está instalado en la biología. A mí me pasa que me es más fácil mirar en la historia de mi pareja y encontrar ahí las historias. Me es más fácil mirar afuera y después, si yo me lo miro yo sola, ¿no? Obviamente que voy a un consultor porque me bloqueo sola. Pero me es más fácil en el momento de decir, a ver dónde está, ir afuera, ¿sí? Pero es un mecanismo normal que a muchos nos puede pasar y a mí me resulta también inclusive más fácil. Después, bueno, hay que trabajar en uno, desde uno, siempre desde uno. Lo importante es que aquí estamos en esto, en explicarles que también está en uno y que hay que trabajarlo desde uno. Para el que quiera. Que siempre hay que trabajarlo desde uno. O sea, uno es el que tiene el conflicto, el que tiene la escena. Es más, ¿para qué esta emoción, esta distorsión me está golpeando otra vez la puerta? ¿O es otra vez la puerta o me está golpeando? O sea, en este caso... Acá hay una pregunta, pero no sé si es la misma, yo tengo un delay de Roxana. ¿Es la misma, puede ser? Hay una pregunta de Roxana, dale, sí, esa no la aclaramos. Mi hija nació con hipotiroidismo y se le detectó a los 4 años, puede ser del lado de la mamá. Mi hija, o sea, de la mamá se refiere a vos, Roxana. A ella, a Roxana. Claro, porque sí. Es como se dice acá en Humano Puente, el que pregunta a consulta. es el que podría ir a consulta si quiere, sí, habría que mirarlo desde vos, desde el que está preguntando, Ro, desde vos sí. Claro. Pero bueno, sin culpas, esto es un mecanismo biológico que no lo podemos manejar. Esto es lo que explicábamos antes, es algo que la biología funciona así porque tiene esta supervivencia de la especie, es al nivel biológico. Bruce Lipton lo ha explicado en algún libro, para el que quiera mirar eso. Claro que desde Humano Puente hay una diferencia desde lo que explica Bruce Lipton, pero hay una base para que entiendan que la biología de la especie es importante. Es lo y más algo importante. Que quería aclarar era el síntoma, y ahí te dejo, Irma, que no que existan la historia, siempre lo recalcamos esto, y por las dudas que haya alguien nuevo, porque como lo explicamos de forma didáctica, que haya una historia no significa que hagan un síntoma. Siempre desde el síntoma vamos a buscar las historias, ¿sí? Que existan historias no significa que va a haber síntomas en la persona,
eso quería aclarar por las dos. Me parece importante. No, veces yo quería está, a veces comentarle no. a Roxana esto del hipotiroidismo. El tema Sí, del sí, sí, sí. hipotiroidismo y la nena nació con dice hija, sí, nació con La nena, hipotiroidismo. sí. Entonces, lo primero que te preguntaríamos, Roxana, o que te podrías preguntar, es qué pasó durante la gestación que sentiste que querías Detener el tiempo. detener o hacer más lento el tiempo. O sea, lo primero que podemos pensar es que quizás los embarazos o un embarazo anterior tuyo tuvo alguna complicación, o el embarazo de tu madre, o el número de hija que es tu hija, arriba hay que buscar ese número de hijos, y que, por ejemplo, tuvo algún inconveniente llegando, por ejemplo, al 8º mes, o a ella misma, Roxana, o haya otra historia de que una persona embarazada llegó a un estado avanzado en el embarazo y, por ejemplo, tuvo un inconveniente de salud. Y entonces yo esté en la gestación, desde mi inconsciente biológico, tratando de detener ese tiempo para conservarla dentro, para que no avance el tiempo. Puede llegar a ser eso, tiene que ver con esto de tratar de detener el tiempo. Así que Sí, es importante ahora para que sientas el síntoma nada más, pero después, como decimos, tomamos el paquetito, confiamos y buscamos Y un vamos. consultor de Humano Puente y lo entregamos al consultor que nos va a guiar. fíjate el Claro. apellido Carrera, qué interesante ese apellido. No, y sabes que se me ocurre Está también que, genial. Roxana, podés fijarte tu edad, ejemplo, a tus 30 años estás gestando a tu hija, fíjate los 30 de mamá, o si vos tenés 20 cuando la estás gestando a tu hija, los 20 de mamá. Y fíjate si ahí no pasó algo como justo mamá se separó, porque tal vez eso también hace el tiempo, ¿no? Quiero detener el tiempo para cuando nazca mi hija, el inconsciente trabaja así, ¿no? No significa que suceda, pero puede pensar esto de que uy, yo me voy a separar, ¿sí? Pero porque mamá y papá se separaron en esa edad. Pero te tiro un ejemplo para que tal vez lo puedas encontrar también, como así Algo que muy también podés, oído. fijarte, en Roxana, es a qué edad quedaste embarazada de esta hija y qué te pasaba a vos a la mitad de esa edad cuando Bien, vos estabas embarazada. A la mitad de esa edad, como para que vayas haciendo este ciclo de tiempo, o sea, el PUP, el que vas a la mitad de la edad, a la mitad de la edad y a la mitad de la edad. Pero si quedaste embarazada a los 30 años, fíjate que te pasó a los 15 años. ¿Sí? Ahí también podés ver, o sí, sea, qué te estaba pasando con respecto al tiempo, con respecto al detener o ir más despacio en el tiempo. Él decía, hiper o hipo. Hipo, hipo, hipo. Hipo, o sea, sí, sí, está bien, detener el detener tiempo. el tiempo, detener el tiempo. Está, ahí. Bien, Y también en muchas esto Roxana. también en esto de estos círculos, como otra pieza más de este rompecabezas, es en esto que decía Vani, pero identificado cuando ella estuvo en la panza de su mamá. Sí, ¿Bien? más O sea, ¿qué profundo. pasó con su mamá en la gestación de ella? ¿No? Esto de por qué habría querido la mamá, qué pasó que ahora yo necesito tener esta niña y detener el tiempo. ¿Bien? Son pequeñas, pequeñas perlitas, pequeñas piezas del rompecabezas, que es lo que hace un consultor de Humano Puente todo el tiempo. Sí, Nuevamente, exactamente. para quienes no lo conocen, aquí está el síntoma y ahí, desde este contemporáneo, voy a pasar en el contemporáneo, voy a pasar por la panza de mamá, voy a pasar por los ancestros. Con respecto a la preocupación por un hijo, igual, o sea, lo primero que voy a sentir es, ¿desde cuándo comenzó tu hijo esto? Bien, ahí. Exactamente, ¿de cuándo? Y ya voy a anotar ese número. Si me dicen, pasa mucho en casos de autismo, ¿no? Entonces, Sí, esto de, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo sucede esto? O sea, ¿cuándo vos empezaste a notar que era diferente? Yo tuve un caso en un momento de autismo trabajado me dijo, a los 18 meses yo noté conductas diferentes. Eh, y entonces la pregunta fue, ¿qué te pasó a vos a los 18? O sea, a esa mamá a los 18. Claro. Y esa mamá a los 18 años había tenido un aborto. Ese niño no había nacido y lo increíble de la conciencia y de la toma de conciencia de esa mamá fue que ese niño, ese aborto, nadie se enteró.
O sea, en la familia, ni su madre ni nadie, era la primera vez que lo decía en consulta. O sea, en ese momento fue la primera vez que pudo darse cuenta que ahí había sucedido algo que ella había enterrado y que había quedado como un secreto. Y ese niño que estaba en su creación, que había sido diagnosticado con autismo, venía a reflejar esto. En estos 18 meses vino a contar esa historia. Así que siempre también es desde cuándo, ¿no? Pero siempre va a estar relacionada muy Pero a la esta es la historia de idea, mamá. ¿no? O sea, esta es la idea, ¿no? Que este niño te viene a contar una historia. Hay algo ahí dando vuelta que no fue sanado. O sea, es un recuerdo que no fue sanado. Y cuando vas a ese numerito, eso que llamamos Ciclos biológicos. número guía, Número 10. vas a esa fecha o a tus 18 o a tus 18 meses de 18 gestación meses. o 18 meses o 1 año y 8 meses, o sea, esa cosa, o sea, ese numerito da vuelta, anda ahí, porque en algún momento ahí vas a encontrar algo que va a hacer que te caiga esa ficha. Entonces, es muy interesante esto que estaba diciendo Irma. Incluso también esto que decías de lo urinario, ¿no? Ya que salió este síntoma urinario, porque alguien preguntó, cuando no te salía la palabra vos, Vani, alguien dijo neuresis, y neuresis es otra cuestión, no es una infección urinaria. Pero igual todos hablan de no poder organizar y no poder poner límites en mi territorio. Y a veces un síntoma de eso en los niños sale muy simple, muy común, en una emoción de la mamá de vivir, por ejemplo, en una casa con sus suegros. O sea, esa mamá que tiene un niño que tiene un tipo de complicación urinaria, ¿no? Ya sea infecciones urinarias recurrentes, ese niño, esa niña puede estar registrando que la mamá durante la gestación de ese bebé vivió en una casa, por ejemplo, no tenían casa propia y vive con sus suegros. Entonces la mamá siente que esa casa, o con sus propios padres, ¿no? La mamá sintió durante toda la gestación que no pudo organizar su territorio, que no pudo poner límites en su territorio. Y allí está mi hijo, mi hija, que a medida que atraviesa las edades, o por ejemplo, no sé, es loco porque tiene 10 años y sufre infecciones urinarias recurrentes. Y allí lo primero es, más allá, ¿qué pasó en la gestación? ¿Con quién vivías? ¿Dónde vivías durante la gestación? Porque, y ahí, con un condimento y una emoción más o menos, salen todos esos síntomas que son urinarios. También pasa mucho, no me acuerdo exacto el caso, pero pasa muchas veces que cuando nace un hermanito, tal vez el otro hermanito de 5 o 6 años es el que lo manifiesta, pero no desde lo que uno puede pensar que puede ser un celo, me corrió del lugar, que también podría estar, ¿no? Pero desde el lado de quién es ese niño en mi árbol. Capaz que es papá, abuelo, bisabuelo, donde yo me siento invadida en ese territorio, en ese marcaje de territorio, pero porque estoy embebida en un dolor con esa persona. Entonces, ese niño viene a recordarme a papá, al abuelo o al bisabuelo, o abuela o bisabuela del lado femenino, pero bueno, siendo varón, lo tomé desde el lado del varón, y ahí me hace recordar ese síntoma, por eso siempre decimos agradecer al síntoma, porque nos va a abrir la puerta a bebernos de vuelta a esa historia, recordarla, repararla, ¿sí? Por eso desde la mano de un consultor uno puede hacer esto. Por supuesto, de lo que estamos hablando hoy sirve un montón y toman un montón de conciencia, y es hermoso, pero después de la mano del consultor te va a llevar a ese pasado a que vos lo puedas reparar, ¿sí? Y también un escalón más, porque estamos hablando de los síntomas en los niños y por ahí puede pasar, que nos ha pasado seguro a todos en la consulta, que no es el papá, que no es la mamá, que es la abuela. No, que la abuela viene a consulta. La abuela viene y dice, yo estoy preocupado por mi nieto, ¿no? Yo estoy preocupado por mi nieto, una abuela materna, una abuela paterna, no importa. Yo tengo un nieto, tengo una nieta y yo veo esta conducta y estoy preocupado. También esa abuela tiene ese universo, a ese niño que viene a contar esto que decía Tomás, de estos recuerdos no sanados. O sea, siempre el niño está allí en mi universo desde mi creación. Es importante que ustedes, escuchándonos desde Humano Puente, vuelvan a sentir esto de que somos creadores de nuestra realidad.
Vos Yo sé fíjate que a lo veces que es estás difícil. diciendo, vos fíjate que lo que estás diciendo, Irma, es que la abuela viene y, o sea, y uno podría decir, ¿y los padres no, o sea, no se dan cuenta que le pasa esto al chico? No, porque es mi historia. A mí me está resonando este conflicto, esta historia, y soy yo la que está preocupada por este nieto, esta nieta en consulta. Entonces, repetimos esta parte, ¿no? No hay juicio y no hay culpables, no hay juicio ni hay culpables, hay una historia que yo estoy resonando con esto y que seguramente me está haciendo ruido a mí en mi historia. Cuento algo de lo que me pasó, o sea, justamente anoche, estábamos reunidos 2 o 3 personas y había uno que decía, a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta que me critiquen por WhatsApp. No me gusta, o sea, a mí me gustan las cosas cara a cara, que vengan cara a cara. Entonces, digo yo, ok, empezamos a jugar por ahí, digo yo, bueno, a ver, ¿por qué necesitas que sea cara a cara? A ver, hoy, lo que ocurre hoy, te dejan por WhatsApp, hoy conseguís empleo por WhatsApp, hoy te echan por WhatsApp, Es verdad. hoy todo es por WhatsApp, todo por WhatsApp, pero a vos lo que te molesta es el cara a cara y nos fuimos a la historia y empezamos a empezar a la historia y él tenía algo de que nunca le pudo decir a alguien especial a la cara y empezamos a ver que el síntoma, esto que me molesta del WhatsApp, en realidad es una historia que venía de mucho más chiquito y que algo que no pudo decir cuando era pequeñito. Entonces, estos son los conceptos que te siento. ¿Por qué razón me resuena esto? Esto es una escena de un recuerdo que no está sanado. Y si viene la abuela, que venga la abuela. Si viene la mamá, que venga la mamá. Pero no somos culpables de esto que está pasando. Sea, simplemente está resonando un síntoma acá y que es ideal ir a buscarlo para meter un tilde. Listo, esto ya está. O sea, ya entendí. Ahora, o sea, lo que Y venga. está genial también que incorporemos al papá en esto, porque Sí. esto de que decimos, bueno, yo tengo la preocupación por un hijo, bueno, viene la mamá porque se puede, es interesante esto y podemos entrar en este tema de que se puede reprogramar la gestación. O sea, acá alguien Claro, nos escucha y dice, claro, esto pasó, a mí me pasó esto, yo vivía con mi suegra, pero ¿cómo cambio esto? A través de un consultorio humano puente se puede reprogramar la gestación de su hijo y vivir de otra manera. Ahora, vivirlo de otra manera. vivirlo de otra manera y cambiar ese universo. Ahora, la cuestión es, ¿y qué hago como papá si estoy preocupado? El papá también puede Es lo venir con mismo, una preocupación y va a reprogramar esa gestación como él vivió esa gestación. Porque si un totalmente. papá se siente preocupado, puede venir y vivir y reprogramar todo lo que él sintió desde que se enteró o desde que buscó ese bebé, desde que se enteró de que iba a venir su hijo. Y en el momento del parto, si pudo acompañar o no acompañar a la mujer, si estuvo presente, si no estuvo presente, cómo vivió eso, porque él lo vivió y si él está preocupado desde Claro. allí. Entonces, no nos quedemos también en esto de que ya que estamos hablando, esto va a ser relacionado, aunque siempre es mamá. La mayoría de las veces viene mamá, pero muchas veces pasa esto. O sea, hace no mucho tiempo yo tuve la consulta también de alguien que había visto los videos de Pablo y Lucrecia y que tenía un hijo con un síntoma y bueno, y me planteó un poco esto, ¿no? Me pidió información para la consulta, pero me dijo, eh, no sé si mi mujer, porque yo escucho que van las mujeres, que van las madres, que el síntoma. Claro, Entonces no, o sea, si tu mujer quiere ir, está perfecto, porque lo va a trabajar con un consultor de su lado, pero y que ¿quién vaya está tranquila, claro. preocupado ahora? ¿Quién vio los videos? ¿Quién decide que esto no lo quiere para su realidad? ¿No? Que quiere ver a un niño feliz y quiere ver a un hijo feliz. Y terminamos esto diciéndome, ya lo entendí, voy a ir a trabajarlo yo. Así que es importante esto también, de que podamos, o hay un caso de una charla introductoria hace poco, que es un tío y padrino preocupado por su sobrino, Mira, También. que escuchó también a Lucrecia en una charla y que la contactó y después hizo una charla introductoria conmigo y su preocupación es su sobrino,
O sea, ampliemos este universo, ampliemos, no nos quedemos en que yo me preocupo por mi hijo. Son los niños y los síntomas, son los preadolescentes y los síntomas. Y si yo tengo un sobrino y está en mi universo, voy a trabajar mi preocupación porque ese sobrino está allí y yo lo creé y soy el creador de ese sobrino. Y es maravilloso eso, es maravilloso encontrar, porque lo que nosotros hoy estamos insistiendo con esto es que lo bueno es que hay una puerta puede abierta. hacer algo. Claro. Sí, totalmente. Hay una pregunta acá que dice Raúl. Raúl es un consultor Bahía Blanca, acá. Sí. Un abrazo grande. Raúl dice, el síntoma de territorio de un niño se puede originar en la escuela, en el... Bien. Bueno, pero volvemos a lo mismo, porque es desde, no sé si es Desde, hijo de Raúl, ¿no? No sé, claro. no importa. Esto es siempre es desde quien pregunta, ¿no? Pero vamos a suponer que es desde Raúl. Y él piensa que es desde la escuela. Yo, con esa información, yo me voy a la escuela de Raúl cuando es chiquitito. De Raúl, claro. Pero con la información que me dio ahora, ese es mi sentir, simple, ¿no? La primera uno escuela es va el útero igual, pero bueno. la sutileza, uno va Sí, tomando sí, esa sutileza, no Capaz agarro que nos eso. puede dar un dato más, Raúl, pero Voy a la desde ese escuela, lado... O sea, la pregunta de un consultor es, Raúl, ¿qué te pasó a vos en la escuela? ¿Qué te pasó en la Sí, escuela? yo haría eso. A esa edad, por ejemplo, esa edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante esto. Porque siempre vamos a terminar en el niño herido. El niño herido. Total. Que igual va a llevar a casa después, porque acá. Siempre eso le pasa igual algo siempre más, ¿no? Esto le pasa siempre vamos a ir a rescatar, pero además vamos a ir a rescatar a la mamá, vamos a ir a mi mamá cuando era la niña y vamos a ir a mi papá cuando era la niña. A los diferentes niños que van gestándose en generaciones, que han quedado heridos y que han seguido su historia, pero como ha dado por dado vida, sigue pasando las generaciones. Igual agreguemos algo acá en Raúl, porque que pase en la escuela ya habla de que en la casa también pasa. En la escuela va a ser otro referente, en la escuela va a ser otra pantalla que me está mostrando el síntoma de esos padres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en casa? Porque está muy bueno a la escuela, traerlo a casa. Claro, lo estoy viendo en la escuela, o sea, me di cuenta que está ocurriendo porque le pasa en la escuela, pero si pasa ahí abajo, o sea, ahí es porque está pasando también acá. Esto que decía Irma, lo veo que pasa en mi suegra. Bueno, llévalo a tu casa. ¿Dónde está tu casa? Pero a veces es más dónde estamos. Sí. A ver, y además en algún también, momento hay que verlo, en algún instante hay que verlo. O sea, y además ya tenemos como la palabra, ya tenemos como la palabra porque en la misma, ya está mi preocupación tiene que ver con mi espacio. ¿Bien? Con esto, porque él nombra, digamos, en este caso es Raúl quien nos hace esta pregunta y nos permite abrir este campo, pero nos pregunta sobre este espacio, sobre el espacio propio, ¿no? Si yo ya estoy haciendo una pregunta sobre mi espacio propio, si este niño que Raúl ve que puede estar en su creación, lo que va a hacer es decirme que yo necesité crearme este hijo, este nieto, este vecinito, este sobrino, para mostrar los conflictos que tengo con mi espacio propio. Así que está muy bueno esto, ¿no? Muy bien. Desde ya, más allá que sea en la casa, en la escuela, que es la generalidad que nos lleva a mirar la casa, pero es mi espacio propio. Ahí puso a Raúl que es un ejemplo, que él no tiene hijos, pero bueno, que es un ejemplo. Gracias, Raúl, nos recibió para hablar del tema. Totalmente, la idea es eso, si alguien no tiene preguntas, lo puede ir haciendo, porque mientras ustedes hablan, voy a prender una luz acá, voy a prender una luz, de noche, y pongo batería a la computadora antes que se nos... Sí, es importante y queremos agradecer a Raúl. Yo lo que te diría, Raúl, de por sí, porque no podemos dejar de ser consultores, sos consultor y lo sabes, Raúl, que no es porque se te ocurrió, es porque evidentemente alguna memoria, esto que estábamos hablando, activó y tiene que ver con tu memoria, tiene que ver con tu espacio, tiene que ver con la escuela. O sea, totalmente. Nunca hay nada que sea casualidad, sino que es causalidad, y es genial que así sea. Está genial, pero igual es genial que nos planteen estas preguntas, porque los consultores que nos están escuchando también
nos permiten expandir este tema, porque lo que nosotros estamos haciendo es expandir y expandir este mensaje. Y lo expandimos ¿por qué? Porque cada consultor de Humano Puente vive atendiendo esto y tiene un montón, o sea, hay libros, los libros de Pablo, donde habla, el libro de Informedad de Pablo tiene casos, muchos casos de niños, y hay casos de autismo, ¿no? Por ejemplo, son libros y son casos que están allí. El Informedad habla de casos de niños, exactamente. Ese libro de Pablo Almazán, Vivir síntoma de conciencia, que es enfermedad o informedad, esos informes, eso que dice de la información que trae un síntoma, que es esto que nosotros le decimos de las pequeñas piezas de rompecabezas, allí hay muchos casos de niños. Entonces, hay muy importante esto de que nosotros no damos teorías, nosotros no damos consejos, nosotros no estamos hablando sobre cosas que pueden ser así. Lo que nosotros tenemos como comunicadores de Humano Puente, Tomás, Vanina y yo, y como consultores de bioexistencia consciente, es la certeza de casos propios y de casos de consultas y casos que están en los libros que se han sanado. Y que son del libro y vos decís, no puede ser que sea así, y termina pasando eso y dices, wow, qué fuerte. Es muy importante esto de difundir, de que no es algo que nosotros decimos, no es una teoría, es la certeza de casos sanados y de que todos los consultores, por eso es maravilloso que también los consultores nos escuchen y nos pregunten, porque eso amplía la información que nosotros podemos difundir y que es lo que hoy estamos haciendo a través de esto, empezar a difundir semillita y semillita y semillita, esto que es posible. Claro. Es posible. Hay un grupo que en realidad es privado dentro de Humano Puente, donde están los consultores, y es la gran enciclopedia de consultas, ¿sí? De forma anónima, por supuesto, para no exponer a nadie, pero ese lugar es donde está todos los casos de consulta de todos los consultores de Humano Puente. Por eso hablamos no solo de nuestros casos, sino que son muchos consultores con mucha experiencia 2000 y pico. En las que pueden buscarlos en Humano Puente para pedir consulta. Y cuando vas a buscar algo, encontrás un montón de referencias y hechos que han ocurrido a partir de ese síntoma, y decir, mira vos, las cosas que uno va encontrando cuando va descubriendo que puede ser por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y hay un abanico enorme. Por eso esto no es, como dice Irma, sino es que es casuística, o sea, es casuística de experiencia, casos reales. Además, en YouTube van a encontrar el canal de Pablo Almazán con videos diarios y la página www.humanopuente.com, donde hay otros videos donde volvemos a decir que pueden entrar y buscar información. Vani, ¿querés comentar? Alguien nos pregunta a Marcela sobre Marcela Perrone. ¿Qué me pueden decir del síntoma de leucemia? Bueno, como estamos hablando desde los niños, vamos a hablar de los niños. Vamos a suponer que un niño presenta la leucemia. Vamos a buscar en la historia en este caso, desde Marcela, lo preguntaría yo, veo que es consultora, hay muchos consultores aquí, porque tiene el logo de Humano Puente. Esa gran desvalorización, pero profunda, profunda, profunda desvalorización, lo recalco porque es muy profunda para que haya desvalorización en la familia. Para que sea leucemia. Sí, la leucemia toca lo que es la sangre, ¿sí? Entonces hay una gran desvalorización, desde donde tal vez inclusive le está dando energía a otro, podría estar pasando por ahí, pero más que nada desde ese lado, una profunda desvalorización, pero hay que buscarlo en la mamá, o en el papá, o en la abuela, ¿no? Que decíamos, en el que preguntan, sobre la leucemia. Ahí siguen pasando preguntas. Así que bueno, desde ahí podríamos... Sí, nos están preguntando, alguien que nos comenzó a seguir, ¿dónde puede saber sobre celiaquía? Le estaba escribiendo. Para los que tengan, hay un grupo, primero hay un grupo de Facebook, que es UNSAC. Ahora lo escribo en los comentarios, pero en ese grupo de Facebook pueden entrar y es un grupo de gente que está en tratamiento a través de bioexistencia, no tratamiento, está en el camino de sanación, en el camino de sanación de celiaquía a través de bioexistencia consciente, ¿bien? Paralelo a cualquier otro tratamiento médico que lleven, estos recordamos para celiaquía o para lo que sea, cualquier persona se va a atender con el médico y esto va a trabajar las emociones.
Entonces pueden entrar en un SAC donde hay gente sanada de celiaquía y donde hay gente que está viendo y comentando con otra gente y encontrándose en ese grupo de que es posible la sanación. ¿Bien? Y de hecho ese grupo está moderado por Florencia Ceruti, que es la que da el seminario dentro de Humano Puente, ex celíaca, y ella es la que ha impartido seminarios que nosotros hemos tomado como consultores, y hay muchos consultores que los han tomado, y para el tema de celiaquía, bueno, siempre se recomienda en lo posible ir a un consultor que haya hecho celiaquía, porque va a tener un panorama más profundo todavía. Pero ahí ese grupo de UNSA, que es relativamente nuevo, van a ver que hay muchas personas, y hay muchas personas que ya están contando su historia, y justo hace poquito contaron el caso de la mamá que trabajó y se sanó la celiaquía de la nena. No sé si lo llegaron a ver, no lo leí, pero llegué a ver la foto de una nena chiquitita, tendría 5 años, por ahí andaba, que se había sanado de celiaquía y trabajó la mamá. Así que también eso está bueno. Ese grupo... Bien. Walter comenta que nuevamente, y lo vamos a volver a aclarar, que el hijo de Walter es celíaco y él ni su mujer no son celíacos. Es perfecto, Walter. El niño viene a este universo, si entraste ahora podés volver a escuchar esto que va a quedar grabado. Tu niño viene a contar estas historias de la celiaquía, que habla de historias de autoridad, de historias de sumisión, un montón de historias y un montón de profundos dolores del clan. Así que ahí podés entrar en el grupo, podés ver los videos, pero ahí está el niño en tu universo con el síntoma, pero las emociones están en ustedes, pero además está en el clan. Y sin culpas, esto que decíamos antes, en ustedes tal vez está a nivel emocional, a nivel sentir, pensar, ¿no? Y el niño lo está expresando ya a nivel biológico. Pero bueno, sin culpas, porque es algo que funciona así y no lo podemos manejar. Bien, aquí nos preguntan si alguno trabajó lepra. Yo en particular no, pero podemos dar una referencia. No, lepra no, pero se me ocurre hablar de... Dale, Vani, mientras yo contesto acá. Es piel, conflicto de contacto, conflicto de separación. A ver, la lepra es... Recuérdenme, se cae la piel, ¿no? Se va cayendo la piel. De todas maneras es de piel, es de contacto. Es un conflicto de contacto. Es un conflicto Pero pensemos, ¿por qué necesitaría que la piel se caiga? ¿Sí? Hay demasiado contacto, tal vez. Entonces me quiero limpiar de esa piel, de ese contacto. Yo digo lo que me viene ahora porque no lo he trabajado, pero desde lo... Vamos a esto es Humano Puente. Esto es Humano Puente. Nos queda poco tiempo. Sí, bien. Nos queda poco, redondeemos piel. Redondeemos con piel las historias que cuentan piel, y obviamente va a estar en menos contacto, más contacto, pero redondeemos para que le quede. Sí, conflicto de mucho contacto o poco contacto, o extrañar ese contacto, o me iría más por el otro lado, ¿no? Quiero sacar ese contacto de mi cercanía, yo lo siento como al revés, ¿no? Lo quiero sacar de mi cuerpo. Sí, habría que ver qué parte del cuerpo también nos va a dar otro código, esa parte del cuerpo, si es en todo el cuerpo, si es en una parte sola del cuerpo. ¿Desde cuándo pasó? ¿Desde cuándo? Un detalle más. Normalmente tiene como llagas y tiene como una cosa de que refleja ira, ¿no? Bronca, enojo, hay una irritación, se hacen ampollas, ¿no? Así que eso. Yo buscaría maltratos, buscaría abusos también. Evitar contacto, dice Marce. Sí, puede ser, sí, yo no lo trabajé, pero sí. Sí, totalmente. Es un conflicto de piel, y los conflictos de piel están relacionados con contactos y separación, también con duelos, ¿no? O sea, más allá de que no hemos trabajado lepra, pero... Con iglesia también se me ocurre, pensando en la historia. También. Tiene mucho que ver. Muy de celiaquía también, por algo está, por algo está acá hoy. Bien. Muy de celíaco, el concepto claro, pero también esto que pueden ser duelos relacionados. A veces cuando uno habla del contacto y separación, la gente cree que, bueno, perdía a alguien. Algo, quizás que me han quitado algo también. Y también puede ser... Podríamos estar horas definiendo esto, me encanta. Podemos estar diciendo, o sea, me han quitado algo, me han apertura. Y por supuesto que tenés que ir a buscar la historia. O sea, a partir de ahí, ese abanico empezás a buscar la historia, hasta que revolvés. La persona que hace, abre los ojos y dice, ¿cómo lo sabes? Pero claro, es lógica. O sea, es por ahí. Porque hay una base, como dijimos, que la diabetes tenía que ver con estos amores en resistencia, en lucha, en
resisto esta situación, vivo acostumbrado, pero en casas divididas. De la misma forma, si hablamos de un contacto de piel o un síntoma que está en la piel, vamos a hablar de un síntoma de contacto y separación, que se vive con enojo, con ira, evitar con el irritación, contacto, sí. para evitar el contacto por violencia, por golpes, lo que sea, o por duelos. He perdido el afecto, Un vacío. el abrazo de un ser querido que se murió. O dejé el contacto Por con eso la alguien. parte del cuerpo, a ver en qué parte del cuerpo está. No, la verdad que no sé cómo se da hoy en día la lepra. No lo había escuchado hace mucho tiempo la palabra. Así que pero bueno. Siempre va a estar de base esas historias y de ahí vamos a ampliar y vamos a buscar todo eso que esa persona... A partir de esa base vamos a ir, o sea, esto que está diciendo Irma, a partir de una lógica vamos a empezar a ir buscando historias, y hay un momento que te dicen, claro, pasó esto. Esa caída de ficha es fundamental. Esa caída de ficha es, listo, vamos por acá. Y ir viendo los diferentes instantes en su vida contemporánea, después hay que ir al útero, ir viendo esa gestación y probablemente más arriba, y viendo para qué esto está, dónde está el gran tesoro de esta historia que viene seguramente. Que trae otro tesoro. Y lo más importante que sería de este programa de hoy es que en realidad ese niño que es mi niño y que yo puedo amar con toda mi alma, simplemente está allí con ese síntoma, desde una bronquitis hasta una leucemia, hasta una celiaquía, ¿no? Todo lo que pasamos hoy, ¿no? Las dermatitis. Está ahí para que yo salga en un viaje y me encuentre con mi niño. O sea, lo primero, lo lindo de cerrar esto sería este círculo de que nosotros comenzamos hoy con los síntomas en los niños, es que el ir hacia mi niño inevitablemente me va a hacer encontrar con mi niño, y me va a dar la posibilidad de a mi niño o a mi niña. Volvemos a buscarlo a mi niño, Ahí está. Voy a ir siempre a rescatarlo a él. O sea, pero siempre voy a rescatarlo. Hay cosas... Siempre. Esto ir siempre a rescatarlo. Yo siempre digo, tanto te contaron, tanto aprendiste en estos 2 años de vida que tuviste, 3 años de vida, esta gestación, tantas cosas pasaron, por la cabeza de ese niño. Sí, claro, para que te siga pasando algo, para que vuelvas a contarme una historia. Tanto ha entrado acá adentro, tanto entró en esta cabeza, sí, tanto. Sí. Quiero hacer un aporte. Sí, dale. Quería aportar en horario. Porque tal vez acá hay alguna mamá, algún papá que tiene algún niño en este momento con alguna particularidad. Lo que puede hacer ahora es hacer un pequeño ritual con los ojos abiertos del niño o con los ojos cerrados del niño, es decirle, bueno, mamá o papá, me acabo de dar cuenta que ya está, ya no necesitas expresarlo. Ese gran paso puede hacer que el niño ya deje de expresar o que baje un poquitito la intensidad de lo que le esté pasando al conflicto. Porque ahora lo voy a mascotas también, porque hay niños mascotas. Yo tengo amigos que sus niños son las mascotas, así que también en mascotas lo podremos extender, ¿sí? Que son como niños, ¿no? Son hijos, se quieren así realmente. Así que desde el sentir, porque la biología va a aplicar el paquete de datos más cercano, y si vos lo sentís como tu hijo, a ese perrito o ese gatito también. Así que sumo eso que y además, un pasito más de esto, de poder sentar y decirle al niño cuando duerme o cuando lo estoy bañando, que es lo más parecido a cuando estuvo en el útero, ¿no? Decirle que lo suelte, que ya está, que ya entendí, que me vino a rescatar a mi niño. Además, Humano Puente tiene la posibilidad a través de Reorixens, que es una maravillosa ceremonia sagrada, de ir a rescatar a mi madre cuando era niña, a mi padre cuando era niño, a mis abuelos, a mis abuelos, tomar a ese niño, abrazarlo, ayudarlo, acompañarlo. Entonces lo hacemos todos los días a través de estas ceremonias, a través de ceremonias como Reorixens, que nos dan la certeza de que esos niños no solo estaban acá en este contemporáneo, no solo está mi niño afuera, están todos esos niños para sanar. Así que gracias, chicos, estamos ahí sobre el horario. Les agradecemos a todos. Hoy fue un programa hermoso, con información más, www.humanopuente.com.ar. Ahí tienen de todo. Tienen todo. Ahí tienen
Llénense de O pueden ir a una contenido. charla introductoria donde muchos comunicadores, nosotros somos 3, pero hay más, pueden ir y Exactamente. estar 8 horas así vía Zoom, muy sencillos vía Zoom, tienen que tener el Zoom gratis, nada más, el comunicador se encarga del otro, y están 8 horas hablando de todo este tema. Es una mirada hermosa donde Hermosa. te Así pasan que, un PowerPoint, inclusive donde se da mucha información, se pregunta de los síntomas, el que quiere habla, terminan todos hablando porque se hace una gran familia en esa charla, porque es muy amorosa, es muy respetuosa, porque es nadie la tiene la posibilidad de obligación de hablar, contar lo que te pasa, es y contar, terminan ni hablar. hablando, ¿sí? Y se emocionan, se hacen grupitos entre ellos porque se quieren seguir Totalmente, encontrando seguramente. y porque después tal vez a veces continúan el camino, a veces no, casi siempre. Claro. Así que bueno, Nos pueden eso encontrar en también, eso es YouTube, otra. estamos como Ajayu, Bioexistencia Consciente, para los que están por primera vez. Allí hay otros videos como este, estos vivos que subimos con otros temas como infertilidad, ataques de pánico. Así que en Ajayu, Sí. Bioexistencia Consciente, se pueden suscribir y Muchas vamos a gracias. subir este video y hay La otros. voy a cortar porque sí, Nos vemos. Bueno, sí, vamos a seguir podemos y podemos estar estar todo todo el el día. día. Y me quedo sin batería y Gracias a se todos por Un corta. estar. placer. Gracias. Beso Gracias. grande, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.